Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Esperando que se encuentren bien de salud. Espero que también se estén cuidando, ¿sí? Porque sabemos que estamos pasando por una coyuntura a nivel nacional y no solamente acá en nuestro país, sino en el mundo. Esta enfermedad, esta pandemia, ¿cierto? Que ataca nuestra salud, que peligra nuestra existencia. Pero bueno, frente a ello nosotros tenemos que seguir adelante, ¿sí? Y es por eso que hemos preparado el tema 5, titulado Los antónimos contextuales, ¿correcto? Nuestra educación no puede parar. Eh, Aprender un poquito más tampoco. ¿Me dejo entender? Entonces, empecemos. A ver, ¿qué es lo que tenemos? A continuación. ¿Sabías que? A ver, este cuadrito yo ya les he puesto, pero vamos a sacarle provecho, ¿sí? Dice, una palabra nunca aparece sola o descontextualizada, sino alrededor de otras. Quiero que se fijen en esa frase, sino alrededor de otras. ¿Por qué? Porque nuestro tema es antónimos contextuales. Es decir, el antónimo contextual va a determinar el contexto. ¿Y qué es el contexto? Dice las palabras que están alrededor de la palabra que queremos analizar. Ese es un dato muy importante, ¿sí? Entonces, porque dice, eh, sino alrededor de otras palabras que forzosamente forman un contexto o un hueco gramatical o semántico para la primera. Claro que sí. En otras palabras sencillas, ¿cómo se debe entender esto? Fíjese, cuando nosotros hablamos, nunca hablamos con una sola palabra ni con dos. Hablamos con oraciones y al final hablamos en párrafos y luego en textos. Porque si yo resumo o me grabo de todo lo que he podido pronunciar, voy a formar un texto. Pero cada palabra no está sola, sino está alrededor de las otras. De eso se trata nuestro tema de hoy. ¿Sí? Muy bien, avancemos. Vamos a saber y conocer qué se entiende por un antónimo contextual. ¿Qué dice? Se llaman antónimos contextuales aquellas palabras que adquieren su significado similar en el contexto o en la expresión lingüística. Muy bien. Entonces, el antónimo contextual no lo vamos a encontrar en los diccionarios, en primer lugar, sino lo vamos a encontrar y determinar en el acto lingüístico o también en el acto de escribir, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de antónimos contextuales, ¿qué quiere decir esto? Que hay un contexto que va a influir para determinar la contrariedad de ese significado, ¿sí? A ver, veamos el siguiente ejemplo y se nos va a aclarar mejor las ideas. Ejemplo, en la oración, ¿cuál es el antónimo contextual de la palabra subrayada? Uno, dice, aquella situación del capitán está muy espinosa, difícil que salga librado, ¿no? Entonces ahí me piden la palabra, perdón, me piden encontrar el antónimo contextual de la palabra subrayada, espinoso. Ahí la palabra espinoso, me piden encontrar el antónimo contextual. Fíjate, espinoso significa aquello que tiene muchas espinas. Espinoso significa aquello, ¿sí?, que tiene un cuerpo, un corpus áspero, puntiagudo. Entonces, lo primero que yo debo hacer acá es encontrar el significado acá. ¿Qué significa espinoso en este contexto primero? Luego de saber qué significa espinoso, voy a determinar su contrariedad, es decir, su antónimo. A ver, hagámoslo. Aquella situación del capitán, es decir, este es el contexto, ¿correcto? Está el contexto, ¿sí? Eh, el contexto está dado, ¿correcto?, por todas estas palabras, fíjense. Este es el contexto. ¿Qué más? Acá hay más contexto. ¿Por qué? Porque la palabra espinoso está alrededor
de todo ese contexto. ¿Correcto? Entonces, aquella situación del capitán está muy espinosa, difícil que salga librada. Entonces, esa situación que tiene es muy problemática, ¿no? Es muy complicada. Entonces, espinoso es complicado. Entonces, lo contrario a complicado, ¿qué sería? Una situación muy, muy fácil, una situación muy dable, ¿no? Una situación donde se pueda resolver. Entonces, lo contrario de espinoso acá sería dable, fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la situación es espinosa, entonces la situación es problemática. Entonces, fíjate, el antónimo de espinoso contextualmente sería dable, ¿no? O fácil. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos analizado la palabra y sus contextos nos están determinando, ¿correcto? Vamos a suponer que esta palabra espinoso, ¿sí? Yo lo llevo a otro contexto. Fíjate cómo varía. Digo, eh, Carmen, este árbol está muy espinoso. No se refiere a problema, no se refiere a caso complejo, sino que tiene espinas. ¿Sí o no? Claro, correcto. Entonces, ya sabemos. Dos, aquel hombre mató a muchos porque tenía el alma oscura. Ya. ¿Qué no me piden? Encontrar el antónimo contextual de la palabra oscura. ¿Sí? Entonces, primero analizo el contexto. ¿Dónde está el contexto? Acá. Todo esto es el contexto. Y como todo eso es el contexto, entonces, fíjense, ¿qué tengo? ¿Es un hombre bueno? No, es un hombre malo, perverso, asesino. Entonces acá tiene el alma oscura. Para yo determinar el antónimo contextual, primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Determinar qué significa acá oscura. ¿Me dejo entender? Entonces, oscura acá no significa que es negra, que no tiene luz. No. ¿Por qué? Porque está hablando de un hombre asesino. Entonces tiene el alma perversa, mala. ¿Sí? Entonces, la respuesta sería buena, bondadosa, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el contexto de ser un hombre asesino influye en estas palabras a analizar para encontrar el antónimo contextual. Muy bien, entonces avancemos, ¿sí? Y luego nos vamos a dar cuenta de que razonamiento verbal significa mucho descubrir significados y realidades y mundos a través de la palabra. No es fácil, es el razonamiento a través de la palabra. ¿Sí? Muy bien, avancemos. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué es el contexto? Ya que ya lo entendimos ya. Creo que sí. Pero fíjate ahora, dice, el contexto es el ámbito o entorno, circunstancias de las cuales depende el sentido y el valor de una palabra, frase o fragmento, considerados factor determinante para comprender el significado de un texto o enunciado. El contexto se refiere a los rasgos relevantes de la situación comunicativa. Muy bien. En otras palabras, lo que acabamos de hacer y lo que acabamos de explicar, el contexto es toda la situación, tanto físico, tanto el entorno y también la expresión. En qué momento se dicen esas palabras, cómo se dicen, ¿correcto? O cómo se escriben, o en qué momento se escribió. ¿Sí? Entonces, eh, es como, por ejemplo, yo le digo a una persona, mi vida fue un infierno con ella. Entonces, eh, mi vida no es que haya sido un fuego de infierno, idea, ¿no? Todos sabemos ya. Entonces, pero ¿por qué la palabra infierno ahí adquiere un significado que en mi vida ahí fue tal vez triste, melancólica, ¿correcto? Y nada feliz. Pero infierno significa castigo, dureza, etcétera, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que los significados adquieren mucho, ¿sí? Y determinan
el contexto. Muy bien, sigamos. A ver, vamos a seguir, ¿sí? Vamos a explicar otros ejemplos para que las ideas queden mejor fortalecidas. ¿Correcto? Muy bien. A ver, dice, identificando los antónimos contextuales de las palabras subrayadas. Eh, ejemplo, dice, era una mujer altruista y de nervios, y de nervios inquebrantables, ¿no? Ya, acá la palabra de nervios se repite, hay que anularla, ¿sí? Entonces dice, era una mujer altruista y de nervios inquebrantables. Ya, muy bien. Entonces, altruista. Era una mujer. Qué es altruista? Es una persona, hombre o mujer, que se desprende, solidaria, que le gusta apoyar, ¿sí? Entonces, lo contrario, entonces, no va a ser buena, porque altruista es relativa, cierto, a buena, ¿correcto? No va a ser ociosa, ¿correcto? No tendría sentido. Egoísta sí, tendría sentido, ¿correcto? Misógina. ¿Qué es la misógena? Misógena, miso es odio, gino mujer. La misógena es la persona que odia a las mujeres. Entonces, altruista, su posible antónimo, mira, puede ser egoísta. Y altruista, su posible antónimo también puede ser ególatra, ¿correcto? Pero analicemos la segunda eh, frase subrayada. Ojo, este, esta frase subrayada hay que entenderla en relación al contexto, ¿sí? Atentos. Entonces, siempre tengo que fijarme en los contextos, ¿sí? Ahí está. Este es el contexto y este es el contexto, ¿correcto? Entonces, hasta la palabra altruista es contexto para ella, para esta frase, ¿sí? Muy bien, entonces, era una mujer altruista, es decir, buena, solidaria. Lo contrario es egoísta o ególatra. Muy bien, entonces ahora analicemos esta parte. De nervios inquebrantables. ¿Qué significa de nervios inquebrantables ahí? Entonces era una mujer que fácilmente no se quebraba, ¿cierto? Era una mujer muy fuerte, espiritual y psicológicamente. Entonces, entonces ya tengo la respuesta, ¿correcto? Egoísta y medrosa no, porque medrosa es miedosa, cobarde, pusilánime. No tiene nada que ver. Entonces la respuesta correcta de la letra E. Era una mujer altruista, bueno, lo contrario, ególatra, egoísta, y fuerte, lo contrario es quebrada, ¿no? Entonces, de que es decir, fácilmente se dejaba derrotar por la circunstancia. Sigamos. La anarquía que se vive en las calles de Trujillo es inverosímil. Fíjate. ¿Qué es anarquía? Que no tiene poder, ¿sí? Que ha perdido el poder. Entonces, la anarquía que se vive en las calles es inverosímil. Es algo inverosímil, aquello que eh, no es creíble, ¿no? Entonces, analicemos las posibles respuestas. Pero mira el contexto, ya acá está el contexto. Muy bien. Entonces, la anarquía, lo contrario a la anarquía, ¿cuál sería en ese contexto? Orden, tranquilidad, paz, ¿cierto? Hasta podría ser disciplina, ¿sí? Entonces, la disciplina que se vive en las calles es inverosímil. Pero inverosímil, lo contrario, ¿cierto? Dije, es aquello que es posible que sea cierto, pero no lo es. Entonces, fíjate, entonces anarquía no tiene nada que ver con razonable, inverosímil, para nada. Sigo analizando. La anarquía que se vive la calma podría ser, pero no real no tendría sentido con inverosímil, porque inverosímil es aquello que no es creíble, ¿correcto? Que no es creíble. Conducta no tiene nada que ver con anarquía. Paz podría ser lo contrario, porque anarquía es desorden, caos, caótico, que no tiene poder para dominar algo. Inversión efectiva no, entonces ya sabemos. Fíjate, analizando encontramos según el contexto, anarquía es muy bien, esta letra E, ¿correcto? Y así se tiene que analizar, ¿sí? Muy bien, entonces avancemos. Los antónimos contextuales, como sabemos, adquieren su significado en el contexto, como lo estamos analizando, ¿sí? El problema está en que usted mira la palabra sola y al mirar la palabra sola, entonces piensa que ese significado tiene porque lo dio el diccionario, pero no.
acá en este caso el contexto va a determinar, ¿sí? Muy bien, avancemos. A ver, ¿qué más tenemos? A ver, está. Estrategias para resolver los antónimos contextuales. Muy importante. Una estrategia es un plan para o conjunto de pasos. ¿Para qué? Para llevar a cabo algo, para desarrollar algo, ¿sí? Y que sea más fácil, más llevadero la situación, ¿correcto? Muy bien. A ver, dice, uno, leer completamente el ejercicio. ¿Por qué es importante leer completamente? Porque vamos a contextualizar, vamos a tener sentido más o menos de lo que puede tratar o de lo que puede tener sentido aquellas palabras. Determinar el significado de la palabra sola. Luego, primero leo completamente. Luego, ¿qué hago? Determino el significado de la palabra subrayada. Es decir, primero tengo que saber qué significa esa palabra subrayada para luego encontrarle lo contrario, ¿sí? Si yo sé que esa palabra significa bonito, ya. Entonces lo contrario sería feo, en ese sentido, siempre y cuando signifique eso. Y por último, elegir el antónimo más adecuado. Muy bien, ¿sí? Correcto. Entonces, como ya hemos trabajado, ¿sí? ¿Está? Todos los ejemplos, entonces tenemos ahora nuestra hoja de trabajo, ¿sí? Eh, Escribe los antónimos contextuales de cada palabra subrayada. Muy bien. Tenemos nuestro texto. Muy bien. ¿Por qué? Porque la palabra ahora está alrededor de otras palabras que van a influir para que ésta determine o cambie ciertos significados. Entonces usted tiene que aplicar todo lo que le he orientado, explicado, enseñado en este ejercicio. ¿Ok? Muy bien. Y también tenemos, a ver si, muy bien. Entonces acá tenemos otro ejercicio, ¿ya? Contrario a hábito de saber es, ya, entonces hábito de saber, usted tiene que analizar, pensar en el contexto, ¿sí? Y así va a marcar la respuesta correcta, en la cual usted considere utilizando la estrategia de cómo encontrar los antónimos y los ejemplos que le he planteado, cómo los he analizado, teniendo en cuenta el contexto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este, la hoja de trabajo me lo presentan el día domingo, ¿sí? A cualquier hora, no hay ningún problema, bien hecha, analice bien cómo le he enseñado los contextos, determine según la estrategia que lo acabo de presentar, ¿sí? Cualquier cosa nos comunicamos por el grupo, ¿sí? Ahora las clases van a ser así, grabadas, explicadas, para que usted, de repente, por ahí si hay alguna duda, rápidamente eh, me mensajea, se comunica, yo siempre estaré presto y diligente para absolver cualquier duda, ¿sí? Muy bien, damos por terminado la clase. Espero que haya sido de provecho para ustedes, especial jóvenes, porque recuerden que el mundo de los antónimos no queda en el mundo del significado, queda en el mundo de visualizar la vida. Cuanto más aprendemos una palabra y determinamos todo, es riquísimo, porque vamos a tener un pensamiento de análisis interesante. Si yo no desarrollo esto, mi pensamiento va a ser mínimo. ¿Y qué es lo mínimo? Lo ínfimo. ¿Y qué es lo ínfimo? Lo inferior, el subdesarrollo. No existen países desarrollados, existen personas desarrolladas. Entonces, si existimos personas desarrolladas, vamos a tener un mundo de desarrollo y de cosas. Muy bien, entonces me despido y quedamos según las indicaciones que les he dado. ¿Sí? Muy bien, gracias.